La ponencia sobre violencias y explotación y la van a impartir Ana de Miguel, que es doctora en filosofía por la Universidad de Salamanca y la Autónoma de Madrid. Fue miembro del Seminario Feminismo e Ilustración, del que nos hablaba antes Marta, y además ha tratado en su larga trayectoria distintos temas como el mito de la libre elección, el neoliberalismo sexual, y nos va a hablar pues, de prostitución y otro tipo de explotaciones. Y por otro lado, Miguel ejerció como delegado de gobierno para la violencia de género entre 2008 y 2011 en el gobierno de Zapatero y es experto en sentencias de homicidios por violencia de género y con agravante de género. Y también él nos va a dar otra visión más desde lo institucional y la violencia de género. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Quiero dar las gracias, la verdad, a quien haya organizado este curso, a las Juventudes Socialistas. Es un placer haber estado aquí esta mañana y haber visto con qué libertad han expuesto las ponentes y han sido todas las intervenciones. La verdad es que el pensamiento y debatir y la perspectiva crítica es lo que nos ha traído en parte hasta hoy a la humanidad. Bueno, quiero mirar, antes de abordar el tema del espíritu del liberalismo, del neoliberalismo y la mercantilización del cuerpo de las mujeres, quiero decir dos o tres cosas como de introducción. La primera, volver a recordar qué es el feminismo. Por mucho que se ha recordado esta mañana, decir que el feminismo sí, lo que plantea es que la vida humana puede ser mejor. Vamos a ver, pero esto es el núcleo duro del feminismo. Pensar lo primero, que la vida humana es una vida que tiene muchos límites. El feminismo es una filosofía y viene a hablarnos de una nueva definición de ser humano. ¿Qué es el ser humano? Las mujeres no hemos tenido voz porque nuestra voz fue anulada para poder contribuir a definir lo que es el ser humano y por qué merece la pena levantarse cada día. ¿Cómo queremos organizar la sociedad? ¿En qué tipo de sociedad entendemos que merece la pena traer nuevos seres al mundo? Entonces, lo primero es pensar qué es el ser humano y cómo nos queremos organizar para vivir juntos. Pero el feminismo lo que hace es dar voz a la mitad de la humanidad que no la tuvo para responder a estos temas que son los fundamentales, porque tenemos una vida que vivir, una vida individual, pero las mujeres sabemos que la vida individual solo se puede vivir de forma colectiva. ¿Por qué? Porque mirad, la nueva definición que nosotras ponemos en el tapete de lo que es un ser humano es nueva. No ha salido mucho esta mañana, han salido otros temas muy importantes, pero no ha salido este, que nuestra nueva definición es deciros a todo el mundo que el ser humano nace y muere cuidable. Cuidar es la condición necesaria para que la humanidad haya llegado a donde ha llegado, pero no ni a Marte, sino a sobrevivir como especie. Esa es la mayor verdad que ha ocultado la sociedad patriarcal en cuanto que la voz de las mujeres no ha existido, solo la de los varones. Soy de filosofía, me gusta mucho Aristóteles, amo a Platón, más amiga de Platón, más amiga de la verdad, como dijo aquel otro. Me gusta mucho Nietzsche, me gusta mucho Kant. Todos han dado una definición del ser humano que se ha levantado sobre ignorar lo que la mitad de la humanidad ha hecho sin descanso para que la otra mitad pudiera llegar más lejos, más alto, más fuerte, como en las Olimpiadas, a pintar la Capilla Sixtina, a escribir el Quijote, a dirigir no sé orquesta, a todo, para que ellos hayan podido volar, jugar el Roland Garros, componer la Ilíada y la Odisea, para que hayan podido estar de batalla en batalla, de guerra en guerra, conquistando los océanos, metiéndose en una cáscara de nuez, para que ellos hayan disfrutado de lo que se ha llamado la condición humana. Resulta que el ser humano nace y muere cuidable muchos años de vida. Desde pequeño, cuidar a un ser humano, a un bebé, es un ejercicio, vamos,
similar a la esclavitud. A la esclavitud. Es que no hay vacaciones jamás, no puedes dormir, tienes que dedicarte, como le pierdas de vista es muy posible que se despegue por cualquier lado. No, es que el ser humano nace y muere cuidable. Esta es la nueva definición. Esto no lo ha dicho ningún filósofo, porque ellos han partido de que eso lo hacían la mitad de la humanidad, las mujeres. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿pero cómo nuestros compañeros de humanidad? A ver, encima los traemos al mundo nosotras. ¿Cómo nuestros hijos? Durante miles de años, luego todo lo que definían como bueno y valioso los filósofos se lo quedaban para ellos y a nosotras nos lo prohibían. Entonces, comprender el feminismo es comprender lo incomprensible, porque es comprender el poder en estado puro. Es lo que quiero para mí, necesito que tú no lo tengas. No es nada personal, os queremos muchísimo a las mujeres, pero aquí tiene que haber una división sexual del trabajo estricta, porque el ser humano, y no lo repito más, pero es que es lo crucial. Luego voy a hablar de la mercantilización del cuerpo de las mujeres, porque es que nuestro cuerpo tiene muchos usos. Pero el primero es traer al mundo a la humanidad y cuidar. Y eso decidió nuestro destino, porque los hombres quisieron ir al mundo de la libertad, de la cultura, del viaje, del deporte, de todo lo que se ha definido como humano. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, así es la vida, sin rencores, eso es fundamental, pero nunca olvidando que lo primero que feminismo y socialismo tienen que resolver es cómo vamos a organizarnos los seres humanos, dado que el nivel de cuidados de gente mayor, de recién nacidos, de personas con discapacidades varias, enfermas. ¿Quién va a hacerse cargo? ¿Cómo vamos a repartirnos todos estos cuidados? Esto le interesa al feminismo y le interesa al socialismo. Porque ¿qué nos une? Fijaros, y segundo punto que quería tratar. ¿Qué nos une al feminismo y al socialismo? Alguien preguntaba por el fondo cómo vamos a hacer las alianzas y por qué. Feminismo y socialismo tienen algo en común. Los dos detestan esta frase. Que lo haga solo el que quiere. Que lo haga solo la que quiere. Prostituirse, que lo haga solo la que quiere. No, que lo haga solo la que quiere. Si no obligamos, dejar que la gente haga lo que quiera. El socialismo solo ha luchado para que esa frase no sea cierta. Trabajar 14 horas diarias, que lo haga solo el que quiere. Trabajar sin contrato, que lo haga solo el que quiera. Dejadles. Trabajar sin seguridad social, ni seguridad, ni casco, que lo haga solo el que quiere. El socialismo es una forma de pensar en el ser humano y en cómo vivir juntos, que lo que ha hecho a lo largo de toda la historia es poner límites al poder de quien lo tiene. Límites al poder diciendo, el consentimiento no vale para nada, porque el consentimiento siempre está viciado. Tú no puedes pedir a una persona individual, a un trabajador, que decirle, mira, si consienten trabajar 14 horas diarias por 600 euros al mes, ¿quién eres tú para decirle que no lo puede hacer? ¿Quién eres tú para...? El socialismo nunca ha pensado así. El socialismo ha dicho, no es el ser humano a quien yo le tengo que decir consientes o no en ser puta o en ser un trabajador sin derechos. Yo tengo que cambiar la estructura social, yo tengo que hacer leyes que digan cómo queremos vivir juntos, ¿de acuerdo? Entonces, feminismo y socialismo tienen ya este parecido total, pero fijaros que los mismos, el problema que tenemos las mujeres y las feministas, como han dejado tan claro esta mañana, que las mismas personas socialistas, sean mujeres u hombres, que de los hombres, de un varón, jamás dicen que lo haga solo el que quiere, de las mujeres dicen continuamente que lo haga solo la que quiere. Y cuando oímos esta frase de una mujer, decidme, cuando alguien oye esta defensa enaltecida de la libertad de las mujeres, oye, ¿quién eres tú para decirle lo que tiene que hacer? Que lo haga solo la que quiere. ¿De qué estamos hablando? ¿De hacer medicina? No, pero si es que en una sociedad en que no podemos hacer ni medicina, tienes que sacar... La frase que lo haga solo la que quiere es para vivir de su cuerpo.
para que mercantilice su cuerpo. O sea, ya está bien de tomadura de pelo. Mirad, el feminismo, como bien decía Celia Morós, es una hermenéutica de la sospecha. Es que cuando hablan de nuestra libertad, sospechemos un poco, igual que cuando hablan ahora la palabra libertad, Milei y compañía. O sea, la palabra libertad, en la libertad es un rasgo estructural del ser humano. No somos animales que vivamos determinados por nuestros instintos para actuar. Podemos elegir. A veces la única elección es decir, venga, mátame, morir, pero podemos elegir. Que la libertad, que es un rasgo ontológico del ser humano, por eso tenemos que dar sentido a nuestra vida, se esté tomando en vano, como se está tomando para legitimar la desigualdad humana y nuevas cotas de desigualdad humana, que es como volver hacia atrás, es algo muy fuerte que feminismo y socialismo tienen que examinar. Por último, el feminismo y el socialismo, lo malo es que no nos podemos dejar guiar por eslóganes que tanto triunfan en TikTok, en las redes sociales, en yo también hago la calle, todos vendemos algo, tú vendes ideas, yo vendo mi cuerpo. Todas estas ideas, bueno, ya se ha dicho aquí mucho esta mañana, pero que tenéis que ser capaz de contrarrestarlas. ¿Por qué? Bueno, pues porque por eso estáis aquí, porque el socialismo y el feminismo lo que buscan es poner límites al poder, hoy está ilimitado. Desde que cayeron los países comunistas, el capitalismo y neoliberalismo no encuentran límites. Y yo de lo que quiero hablar aquí es de cómo una parte de la izquierda está desdichadamente legitimando la mercantilización del cuerpo de las mujeres como primer paso para la mercantilización del cuerpo de todos los seres humanos. Quiero explicar por qué es tan fácil que una parte de la izquierda, porque es incomprensible en realidad, pero quiero explicar cómo una parte de la izquierda está comprometida hoy con defender la idea de que las mujeres mercantilicen sus cuerpos, que las jóvenes vivan de tu cuerpo es tu mejor recurso, tontas serías si no lo utilizaras. ¿Cómo una parte de la izquierda ha llegado a apoyar esto como sinónimo de transgresión, de modernidad y de liberación de las mujeres? Comprenderlo es importante. Luego, como bien decía Ubani todo el rato, luego cada persona que piense lo que quiera. Bueno, en realidad yo eso no lo suscribo, pero creo que siempre hay una forma más razonable de pensar, dado que el ser humano tenemos que vivir juntos y queremos vivir juntos porque no hay otra manera, por esto de los cuidados que necesitamos continuamente. Y entonces la política es, como voy a citar a Hannah Arendt, es cómo decidimos vivir juntos. Eso es la política, cómo decidimos vivir juntos. Pero lo tenemos que decidir nosotras y nosotros, y no las multinacionales y el poder del dinero y de los medios de comunicación que lo están decidiendo ahora. Este rumbo que ha tomado la humanidad los últimos 10 años no lo hemos decidido nadie, ni votando, ni se nos ha consultado. El mundo se nos acaba de escapar de las manos otra vez. Otra vez, es un mundo absolutamente nuevo, con las nuevas tecnologías, con las IAs, y no hemos pintado nada a la humanidad. Es bien triste. Mientras nos tienen entretenidos a la gente más joven diciéndole, mírate en un espejo, descubre a ver quién eres, mira a ver quién eres. Solo descubres quién eres a través de la vida, de la acción y de la vida. Es un camino, pero a la gente más joven la están mandando a una situación estática. Mírate a ver quién eres, descubre si eres una niña o un niño, mira a ver tu expresión de género. ¿No será todo esto? Es el gran entretenimiento, y mientras se nos ha ido el mundo material de las manos y hemos dejado de ponerle rumbo. Nos han sustraído el mundo, bueno, es que nos han desplumado, pero bueno, mientras el entretenimiento de las identidades de género. Si esto es así, claro que feminismo y socialismo tienen que ser capaces de comprender y hacer un diagnóstico del mundo actual y ser capaces de trasladárselo a los más jóvenes. Bueno, entonces, dicho todo esto, voy a tratar de explicar cómo esto, vamos a llamarlo, esta deriva de una parte de la izquierda hacia, creyendo que son muy transgresores, estar dándole
toda la legitimidad del mundo al neoliberalismo que busca romper los límites que le hemos puesto al poder a través de la lucha desde abajo, vamos, de muchos siglos. Punto 1. Vamos a definir qué es el neoliberalismo. Una definición, todo un poco a grandes rasgos, también como decía Ubanita, a grandes rasgos, porque es poco el tiempo. ¿Qué es el neoliberalismo? Vamos a ver, vamos a decir que no ya es un sistema económico, es un sistema de creencias profundo en el que se está formando, socializando a las nuevas generaciones. Vosotros y vosotras, mira que sois jóvenes, pero ya habéis conocido otro mundo un poco más anterior. Vamos a pensar que el neoliberalismo es un sistema de creencias profundo que trata de convertirse en el nuevo sentido común. El sentido común es decir, oye, las cosas son así, esto es así. El sentido común humano durante miles de años ha sido el religioso. La mitología griega era una religión también, era el ser humano, pues es hijo de Dios o de dioses, da igual. Ellos determinan nuestro futuro de buena medida y lo que hay que ser es, bueno, portarse de acuerdo a como nos dicen para aspirar a un mundo mejor cuando nos muramos o el día de mañana. Básicamente un esquema de quiénes somos, de dónde venimos, pues hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Portarnos bien, ya tendremos recompensa algún día. Esto las nuevas generaciones nuestras, europeas, no lo tienen. Llegan a un mundo, como ya dijo Nietzsche en el 19, Dios ha muerto, Dios ya, aunque creas en él, ya no es el motivo por el que te levantas cada día para dar sentido a tu vida. Bueno, básicamente, a ver, el neoliberalismo, entonces vamos a denominarlo que queremos coger algo muy pequeño y muy clarito, como decía Marta Madruga, pequeño y clarito pero que nos ayude a pensar. Vamos a llamarlo el espíritu del neoliberalismo, para llegar a su cogollo. ¿Cuál es el espíritu del neoliberalismo? Es una cosa muy sencillita, que todo se puede comprar y vender. La idea básica es, ¿qué es lo que hay? El mundo les llega con la imagen de, el mundo es un gran centro comercial. ¿Qué es el mundo? Antes era un valle de lágrimas, algo hecho por Dios. Hoy, cuando un crío de 7 años se pregunta, ¿qué es el mundo? Se le aparece, es un gran centro comercial en que se compran y se venden cosas. El mundo es un lugar en que yo compro y vendo. Esto es, hay un chiste muy gracioso que es, que le dice la maestra a los niños, a ver, niños, a ver, ¿cómo se piden las cosas? Por favor. Niños, ¿cómo se piden las cosas? Por Amazon. O sea, es que es la idea de ¿qué es el mundo? Es un centro comercial, donde compras y vendes. Bueno, claro, el socialismo y el feminismo puso un límite muy fuerte a esto de todo se puede comprar y vender, porque venimos de un mundo, el mundo griego que yo adoro era un mundo de esclavitud, se compraban y se vendían personas, ¿sí o no? Venimos de un mundo en el que las personas se han comprado y vendido, mujeres y hombres, en la antigua Roma, en la antigua Grecia, en el Estados Unidos del siglo XIX y en Cuba también. La esclavitud es... Pero el feminismo y el socialismo fueron fuerzas que dijeron, límites, no se pueden comprar y vender las personas, ni los trozos de personas. Por eso el socialismo no es amigo del que todo se pueda comprar y vender, es su enemigo realmente. El nuevo neoliberalismo ha dicho, bueno, ya ha habido unos 100 años o 100 y pico de socialismo y de mucho humanitarismo por aquí, ha llegado el momento de volver a romper los límites. La idea es, 1, todo se puede comprar y vender, pero 2, bueno, como todavía quedan por ahí muchas feministas y muchos socialistas, vamos a poner un concepto que limite lo que se puede comprar y vender. ¿Cuál es? El concepto de consentimiento. Te dicen, todo se puede comprar y vender. No, pero aceptamos un límite, el consentimiento y la minoría, y la edad. Pero quitando esos límites, todo se puede comprar y vender. Entonces, en cuanto tienes 18 años y consientes, ya todo... bueno, ahora doy un salto, porque si no es que se me va el tiempo, perdonadme, doy un salto lógico y digo, bueno, vivimos en un mundo que es estructuralmente muy desigual. Hay países muy pobres, hay países muy machistas
Y hay países menos pobres y con patriarcados de consentimiento, o bueno, que las mujeres, mira, aquí estamos diciendo lo que pensamos. Fijaros esta situación. Llegan unas mujeres inmigrantes a nuestro país. Llegan y dicen al llegar: no tenemos nada, venimos aquí huyendo de una situación de violencia, llegamos aquí buscando un mundo mejor, no tenemos nada. El neoliberalismo les dice: ¿pero qué me dices, mujer? ¿Cómo que no tienes nada? Yo te veo y tienes un cuerpo precioso. Yo a ti no te he hecho más de 18 años. Tú, este cuerpo le interesa mucho a los hombres de este trozo del país. Tú tienes algo que no sabes. Tu cuerpo es tu mejor recurso, tu cuerpo es tu mercancía. Y yo soy un mercader, porque en el neoliberalismo, que como vamos aquí, todo se compra y se vende, y tú dame tu consentimiento, y yo voy a poner tu cuerpo a rular por los bordeles del País Vasco, no voy a poner tu cuerpo a rular como vientres de alquiler, si hubiera el cuerpo de las mujeres, o voy a poner tu cuerpo a rular para cuidar, aunque si nos da tiempo luego en el debate quiero deciros que es completamente distinto cuidar lo puede hacer un hombre también, y el ser humano nace y muere cuidable, es una necesidad que tenemos que entre todos satisfacer, y sin embargo prostituirse mayormente lo hacen las mujeres y los hombres muy pocos, y solo para hombres homosexuales, y tener hijos solo podemos tenerlos nosotras, lo que también ha decidido de alguna manera nuestra historia de sujeción. Pero lo que os quiero decir es que, fijaros, ¿por qué esta imagen que he puesto de la inmigrante que llega y dice no tengo nada, y alguien le dice estás equivocada, tienes un cuerpo y ese cuerpo vale mucho y tú te distancias de él, es tu mercancía, es un recurso que tienes y puedes vivir de él? Esto para el feminismo en el que no en el que yo creo, el único que creo que existe, igual que para el socialismo, que es el único que creo que existe, es como volver a la esclavitud, volver a aquellos hace miles de años en que las personas que tenemos cuerpo, no somos cuerpo, tenemos un cuerpo, somos animales. Podía comprarse y venderse este cuerpo. Bueno, a ver, que me estoy liando. ¿Por qué si el feminismo y el socialismo se han opuesto siempre a la compraventa de cuerpos humanos, por qué ahora hay una parte de estas dos teorías que tanto han contribuido a que vivamos mejor el ser humano? ¿Cómo es posible que haya una parte que defienda que el trabajo sexual es trabajo y que defender cualquier otra cosa es tener o ser putofóbica o ser una puritana, una neovirgen, en fin, que hay que dejar lo que os dije antes, que lo haga solo la que quiera hacerlo, que lo haga solo la que decida, que no hay frase más neoliberal. Cualquier persona que dice que lo haga solo el que quiera, se está lavando las manos diciendo a mí qué me importa la sociedad. No hay nada más antinómico al socialismo y al feminismo que esta palabra, que lo haga solo el que quiera. No, nosotros tenemos una idea de qué sociedad queremos para los nuevos seres humanos. Bueno, todo empieza a mirar el siglo XIX, muy rápidamente. Marx, Engels, todos los grandes socialistas, todas las grandes socialistas estuvieron, bueno, por no hablar de las anarquistas en la Segunda República, si algo tenían claro es que la prostitución de mujeres era una forma de opresión extrema. Lo escribió Lenin, Marx. Cuando triunfa la Unión Soviética en 1917, lo primero que hace Alejandra Kollontai, ministra de Bienestar Social o algo parecido, fue prohibir la prostitución. Marx, si leéis el manifiesto comunista, porque hombre, habla de la prostitución en el propio manifiesto comunista. O sea, era un tema, ¿no veis que en el siglo XIX el espectáculo de niñas y niños prostituidos en las calles, pero con 8, 9, 10 años era... si os fijáis bien en la literatura del XIX, no hay escritor amigo de la humanidad, como fue en el XIX, que no saque el tema de la prostitución diciendo esto es intolerable. Por eso se hicieron socialistas y comunistas y anarquistas tantos médicos, tantas mujeres, todas las personas a las que se llama burguesas con desprecio,
En el siglo XIX, la mitad de la burguesía o más se dijo, esto es intolerable, hay que luchar para cambiar esta sociedad. Ojalá estuviéramos en ese momento. Lo que se veía entonces intolerable, ahora se quiere presentar como algo progresista y de libre elección, que lo haga solo el que quiera. Bueno, ¿cómo ha sido posible este cambio brutal en la izquierda? De verlo, todas nuestras raíces, como una forma de opresión extrema, a verlo como la vida alegre, la alegría de vivir, trabajadoras sexuales. Bueno, la raíz, también lo señalaba Ugani, está en lo que podemos llamar la deriva patriarcal de la revolución sexual. Vamos a ver, ¿sabéis que a las mujeres, que durante a lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido una doble verdad? Una para mujeres y otra para hombres. Lo que los hombres hacían, las mujeres lo tenían prohibido. Qué fuerte, ¿no? Sí, pero lo tenemos tan metido dentro que en el fondo nos parece normal. Solo como idea abstraemos y decimos, uy, qué mal, pero nos sigue pareciendo normal. Bueno, ¿qué pasa? La doble moral sexual lo que ha mantenido a lo largo de toda la historia es que los hombres tenían derecho a acceder al cuerpo de las mujeres para su placer sexual y punto. Y por eso había que ponerles una institución que fue la de la prostitución, que la han legitimado. Mirad, el cristianismo, bueno, Grecia y Roma, como eran esclavistas, o sea, por supuesto que la prostitución la tenían hiperlegitimada. O sea, los esclavos y las esclavas eran de libre acceso sexual, para Aquiles, para Ulises, para Agamenón, para cualquiera de los protagonistas de nuestras historias. Eso hay que tenerlo bien introducido. Ulises está con Penélope, pero tiene esclavas y accede sexualmente a todas ellas. Punto. Era el mundo en el que se vivía. Grecia y Roma, absolutamente legitimada, no solo la prostitución, sino la violación también. Pero hay que interiorizarlo, es un cáliz amargo, pero es así. Zeus es un dios violador y punto, y nos cae bien y nos sigue cayendo bien. Hércules asesinó a su esposa y a sus hijos, nos cae bien y nos sigue cayendo bien. O sea, las mujeres, toda la mitología griega nos introduce por dentro la idea de, bueno, mujer, si te vas a poner así, solo porque Hércules haya matado a sus hijos y a su esposa, solo porque Zeus violara a 15, 20, si te vas a poner así, no, a ver, ¿cómo quieres que no? Entonces, violar mujeres, matar mujeres, follar mujeres, no, forma parte de la literatura que amo y me gusta. Vale, tomamos esta píldora. Antes le oí a Marta Madruga decir, las sufragistas querían acceder a la cultura. ¿Sabéis en qué punto nos encontramos ahora? Para una mujer del siglo XXI la experiencia es trágica. Hemos accedido a la cultura y hoy podemos ver profundamente patriarcal que es y no sabemos qué hacer con ella. Porque yo que amo la Odisea profundamente, porque me he forjado como ser humano leyendo la Odisea, cuando ahora digo, pero ¿cómo no me daba yo cuenta de que mi papel era el de hacer nada? Mientras Ulises, el ser humano, va de viaje, tiene que estar en las mujeres sin hacer nada, como Penélope, tejiendo y destejiendo, cuidar para que ellos pudieran ir de viaje y nosotras. ¿Cómo nos relacionamos con esto? Bueno, pues sin rencores ya he dicho, pero tenemos que cambiar todo de raíz, porque nosotras ya no somos las que éramos. Aunque quisiéramos, ya no podemos dedicar nuestra vida a cuidar a la humanidad. ¿Cuántas personas nacen en el País Vasco cada año? Yo soy de Cantabria, ha dado la tasa de natalidad más baja del planeta seguramente, y mira que hay competencia. ¿Qué ha pasado? Mujeres y hombres nos hemos desencontrado. Que no tengamos hijos es una de las pruebas de ello. El feminismo nos unió. El feminismo, fijaros, se dice, me parece que desune, no sé qué. Nos lo dijeron nuestros compañeros socialistas toda la vida. Deja eso que es burgués, que desune, no es el momento. El feminismo es el puente que nos ha unido a mujeres y a hombres que hemos estado siempre separados. Toda la historia, fijaros, toda la historia vivimos separados. Penélope está encerrada en un cuartito y Ulises está comiendo el mundo. Un amante, otra isla, una aventura, pero siempre separados. Y el feminismo en el siglo XIX, las mujeres dijeron, queremos estar donde estáis vosotros. Queremos estar también fumando, hablando de política, viajando, haciendo deporte, queremos estudiar, queremos estar con vosotros. Lo que pasa es que ellos nos dijeron, no, queremos estar con vosotros. No. Nos ha costado 100 años estar con vosotros, pero ahora nos estamos otra vez separando.
esto es un peligro. Y el feminismo y el socialismo no pueden tolerar otra vez un mundo en el que nos separemos, digo yo. Bueno, pero el caso, lo de la izquierda, ¿cómo ha podido dar la vuelta a la tortilla para hablar de trabajadora sexual como casi el sujeto revolucionario que estábamos esperando para... Como ha habido una doble moral sexual siempre, esa doble moral sexual consistía en los hombres tienen acceso siempre a la prostitución, a un conjunto de mujeres que se llaman públicas, porque fijaros, una de las leyes de oro del patriarcado es todo hombre tiene derecho a acceder al cuerpo de una mujer, aunque sea por un precio módico. El matrimonio ha sido, lo fundamental del matrimonio nunca jamás fue el acceso al cuerpo de las mujeres, fue la reproducción y el cuidado de la humanidad, que es algo mucho más importante que correrse, me vais a perdonar, pero es que es, o sea, sobrevivir como especie, y eso es la familia, porque el ser humano nace y muere cuidable, si no te cuida bien, pues es que no vas a sobrevivir, no vas a llegar a los 3 años. Entonces, la familia, ojo con identificarla tanto con el placer sexual. No es cierto. Lo que tenían las mujeres era prohibido, en esa doble moral sexual, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero los hombres siempre han tenido estructuralmente la institución de la prostitución para tener garantizada una de las leyes de oro del patriarcado. Un hombre tiene derecho a satisfacer su necesidad sexual a través del cuerpo de una mujer, por un precio módico. Se llama prostitución, pero ha estado consagrado San Agustín, Santo Tomás, Platón, Aristóteles, no sé, Nietzsche, que cogió sífilis en todos los burdeles en que se pasaba el día, francamente. O sea, si lo cuenta él mismo, todos han ejercido ese derecho. Nos decía Marta Madruga, la solidaridad masculina. Fijaros, uno de los temas de esto de Burdelandia es que una de las fuentes de la gran solidaridad masculina es la que tiene lugar a través de este libre acceso al cuerpo de las mujeres en los burdeles. Burdeles que son donde se hacen negocios, donde los hombres encuentran un entendimiento, bueno, tengo que citar lo de Lamine Yamal recientemente, fijaros hasta qué punto está normalizado el que los hombres accedan al cuerpo de las mujeres por un precio módico, que hoy, siglo XXI, tenemos que estar viendo una y otra vez y casi con normalidad, porque tienen, no, pero es que es un chaval joven, es que tenemos que ver con estupor que haya personas de crecimiento restringido, por decirlo políticamente correcto, que, bueno, yo prefiero seres de crecimiento restringido, o sea, nos genera estupor que alguien los lleve a una fiesta para simplemente extraer placer de su cuerpo, de una manera u otra, encima sin tocarlos, solo de ver, pero que lleven a mujeres para extraer placer de su cuerpo, o sea, realmente de su cuerpo, tocándolo, accediéndolo a él, eso es que nos parece normal, una cosa de gente joven. ¿Cómo es posible que siglo XXI y nos parezca normal? Uno, porque viene de toda la historia de la humanidad, pero la izquierda siempre se rebeló contra ello. Ahí es donde está la clave, en la revolución sexual. En la revolución sexual, la izquierda hace bueno, la izquierda, yo os lo cuento cómo fue, años 60 del siglo XX. Todavía las mujeres podían estar en la universidad, comenzar a estudiar, pero seguía muy activo el mandato de las mujeres no pueden tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pueden, pero se la pueden cargar. Una madre soltera, yo todavía me acuerdo cuando mi madre me decía, Ana, es que una joven que tenía un hijo soltera era una joven que era expulsada de la sociedad, pero así. O sea, yo no lo he vivido, pues yo, por ejemplo, ya nunca me he casado, tengo 2 hijos, he tenido una pareja muy larga, pero nunca he sentido, o sea, mi generación, francamente, pues muchísimas mujeres de mi generación no nos hemos casado. Tampoco por nada particular, igual porque no nos ha dado ni tiempo. Ya sabéis que lleva mucho tiempo y mucho dinero, tienes otras cosas que hacer, es decir, hubo un cambio radical generacional. Vale, pero la doble moral sexual en la revolución sexual
queda abolida. Hace ya muchos años, muchas décadas. Yo he vivido la revolución sexual totalmente. Allí, con 18 años, la que no se había acostado ya con algunos, pues te lo inventabas, porque tenías que quedar bien, ¿no? Fingías que tenías mucha más experiencia sexual de la que tenías. Es un mandato que viene ya de muchas décadas atrás. Pero, ¿qué sucedió en la década de los 60 y luego lo que yo viví en concreto en la transición en España? Mirad, en la transición en España salió una revista que se llama Interview. Esa revista hizo una asociación nueva que fue ser de izquierdas con llevar en el hombro o en el codo una revista cuya portada era una mujer desnuda. Por dentro era una revista de contenidos políticos, entrevistas a políticos de Euskadi, Cantabria, análisis político, o sea, una revista seria para gente de izquierdas, para gente que pensaba, pero esa revista estaba llena de mujeres desnudas, bueno, desnudas, abriéndose el coño, siempre con el culo en pompa, la boca entreabierta, o sea, este mensaje que en realidad lo creó la revista Playboy en la década de los 50 en Estados Unidos, que yo hay una cosa que he oído esta mañana que no estoy de acuerdo. Mira, Estados Unidos no es tan puritano. En Estados Unidos nació Playboy, un empresario muy avispado, lo que hizo fue crear una revista en que hacía entrevistas a tíos, líderes de izquierdas, novelistas, fotógrafos, todo transgresores de izquierdas, todos salían vestidos con pipa, así en sus despachos forrados de libro, y todo tías desnudas. Marilyn Monroe en el primer número, no nos extraña que se suicidara a los 34 años, o que Marisol dejara la vida pública, las dos salieron desnudas en estas revistas. Los hombres de izquierdas en la década de los 60, como aquí había una pequeña dictadura, fue después, asociaron, gracias a estos empresarios tan avispados, libertad, democracia. Soy un tío de izquierda, soy un tío interesante, me llevo la revista debajo del brazo, fumo, me dejo barba y mis tías desnudas dentro de la revista. Esta identificación, mujeres desnudas, yo no, los hombres siempre están vestidos, mujeres desnudas y ser de izquierdas, hay un momento histórico determinado en que surge y ha ido hacia adelante todo el rato. Cada vez yo en algún escrito me he hecho esta pregunta: ¿cómo ha conseguido la industria patriarcal de la pornografía y la prostitución poner de rodillas a tantos hombres y mujeres de izquierdas que le hacen la genuflexión? Empresarios ligados todos al narcotráfico, al capitalismo y neoliberalismo más burraco, y de rodillas, la izquierda de rodillas. Esto hay que ser capaz de argumentarlo y ver de dónde viene y deslegitimarlo. Mira, quiero nombrar, por ejemplo, a Ada Colau. La quiero nombrar porque me da la gana y porque somos personas que estamos para debatir. Porque Ada Colau, la izquierda, yo os digo, siempre ha estado contra la mercantilización extrema. Y yo la oí muchas veces decir: no se mercantiliza Barcelona. Era la alcaldesa de la ciudad y decía: no se mercantiliza Barcelona, negándose a que se abrieran más hoteles o cuando los hoteles podían dar puestos de trabajo, pero se negaba en nombre de un principio superior a la mercantilización de Barcelona. Digo, pero tú le has preguntado a Barcelona cuál es su libre elección, pero hablaba en nombre de Barcelona. No. Sin embargo, Ada Colau es famosa también y conocida por defender la prostitución como un trabajo como otro cualquiera y haberlo apoyado, ojo, con mucho dinero, muchas subvenciones, igual que abrir a la industria pornográfica patriarcal, porque no hay otra, toda la ciudad para grabar. Entonces yo me pregunto esta contradicción. Lo que decías, que el ser humano es contradictorio, pero ojo, la coherencia para mí es el mayor valor de un ser humano, hoy en día. Porque la incoherencia lo único que hace es que los chavales y las chavalas más jóvenes se vayan a la extrema derecha, porque están de la incoherencia y la contradicción hasta aquí. Mirad, con incoherencias y contradicciones, personas mayores podemos tratar, y personas a partir de 18 años, porque ya tenemos forjado un sistema de creencias y una seguridad que nos permite luego, con nuestro pensamiento, pensar y todas las posibilidades, una y su contraria,
pero un crío joven necesita ciertas seguridades y coherencias. Lo que no puedes tener una madre, un padre, una tribu entera, una sociedad que le diga una cosa y haga otra, que una cosa para mis hijos y otra para los de los demás. Eso así no se sostiene ninguna sociedad. Y bueno, pues esta digo Colau como una representante de una izquierda que al mismo tiempo que pone límites a mercantilizar una ciudad, mantiene el mensaje de que el cuerpo de las mujeres se puede mercantilizar desde los valores de la izquierda y el feminismo. Esto es lo que, desde mi punto de vista, ahora os voy a decir, porque ya de otras cosas se han hablado esta mañana, esta incoherencia y esto que todo el sentido común se revela es lo que está llevando a muchos jóvenes a la extrema derecha y a la derecha sin más, porque los análisis de esta izquierda no les gustan nada, ni les ven coherentes, ni les ven humanistas, ni les ven sentido común alguno. Os voy a poner un ejemplo. Para mantener que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera, hay que mantener previamente que la sexualidad es una actividad como otra cualquiera. Me seguís, ¿verdad? O sea, si el trabajo sexual es un trabajo como otro cualquiera, será porque la sexualidad es una actividad como otra cualquiera. Todo el sentido común de un niño y una niña, de un adolescente, le hacen ver que la sexualidad no es una actividad como otra cualquiera. Yo puedo tranquilamente a Miguel cogerle, o sea, cogerle. O sea, cualquier adolescente lo primero que hace cuando comienza a serlo es cerrar la puerta del baño cuando entra. Tú a tus hijos les bañas, yo tengo 2 hijos, ¿qué hacen? Nacen y ¿qué pasa? Niño y niña, además tengo los 2, pues les enjabonas bien, es decir, coges sus partes sexuales que ni te das cuenta que son sexuales. Tú, su cuerpo le bañas ¿hasta qué años? Pues hasta muchos. Yo os digo que nacen y mueren cuidables, como 5 años y les sigues bañando tú. Todavía dices, venga, la esponja tal, pero tú accedes a su cuerpo. Lo que no haces jamás es sexualizar su cuerpo. Mirad, el mandato fundamental a una madre y a un padre, los límites que nos ponemos las mujeres con la sexualidad son muy fuertes. Nosotras no sexualizamos jamás a nuestros hijos e hijas. Mira que les tocamos, les sobamos, dormimos con ellos, pero nos ponemos un límite interno que es moral, que es, yo este cuerpo no lo sexualizo. Esto se llama el tabú del incesto y es algo que nos hace como seres humanos maravillosos. A lo que nos humaniza a los seres humanos, os diré, es poner los límites. Nosotros. Luego la ley nos los viene a poner cuando no somos capaces de ponérnoslos nosotros. Pero ya dijo Kant, si hay 2 cosas que me emocionan son el cielo estrellado por encima de mí, que aquí en el norte, y la ley moral dentro de mí, porque la ley moral es algo que te lo impones tú a ti misma. Y sabéis, siempre hay un debate que si mujeres y hombres que nos diferencia, os voy a decir una cosa, nos diferencia la sexualidad. Hoy en día, en que nos hemos ido juntando tantos, las mujeres somos incapaces de ir de puntos para... Yo que soy heterosexual, por ejemplo, es que se lo digo continuamente a mis amigas, digo, ¿os dais cuenta que nosotras hacemos, bueno, a ver, es en argot, como ellos? Fumamos, bebemos, nos compramos libros, viajamos, mis alumnas todas quieren viajar solas. ¿Dónde te vas? A la Patagonia, ¿con quién? Sola. ¿No? Las nuevas Ulises. Todas quieren... Pero, mira, tenemos dinero en la cartera, somos incapaces de prostituir a los hombres. Si quisiéramos, lo haríamos, porque lo que prostituye... Sí, perdona que no, porque prostituir es sacar la cartera, lo he dicho muchas veces, pero mirad, dicen, es que la agencia de la mujer para prostituirse. Digo, ¿pero qué agencia? ¿De qué mujer? Una mujer no se puede prostituir. Tú dices, la del medio, me quiero prostituir, me vendo, hasta que un hombre no saca la cartera y te dice, toma este dinero, es el que te hace puta en el momento que le saca la cartera. Y tú ya puedes dar más vueltas y querer mi agencia, solo ellos tienen el capaz de prostituir a una mujer. ¿Cómo? Sacando la cartera. Como nosotras no la sacamos ni bien ni mal,
¿Por qué? Porque vemos al ser humano que tenemos enfrente. Y aquí termino que solo, diciendo, ¿qué tenemos realmente contra la prostitución, sea de mujeres u hombres? Hoy en día, tiempos de igualdad formal y tiempos de igualdad que los chavales ya están en el instituto, que llega alguien a darles clase de igualdad y dicen, por favor, no, todo menos que vengan a darnos, a leccionarnos con la igualdad entre mujeres y hombres, lo sabemos, ¿no? Donde, es decir, hay como un exceso de somos iguales, puedes ser lo que quieras, no limites tus sueños, las mujeres lo pueden hacer todo, los hombres, bueno, todo este discurso nauseabundo, porque es falso y cada vez estamos más desplumados y mucho, estamos aumentando derechos, digo, pero si no tienen ni autonomía económica los jóvenes, ni acceso a la vivienda y todo el día ese lenguaje absurdo de aumentar derechos, pero ¿qué derechos? ¿De qué derechos hablan? Sí. Pero bueno, el tema de la prostitución, mirad, hoy que mujeres y hombres, los críos y crías aprenden desde pequeños que somos iguales y que todos podemos llegar a la luna si queremos, ¿dónde aprende un chico la doble verdad de lo que es una mujer y lo que se puede hacer con ella? Lo aprende en la pornografía y en la prostitución. En la pornografía y la prostitución, el neoliberalismo les dice directamente a los chicos varones, aprende a no ver a un igual en las chicas, aprende a ver un trozo de carne, tetas, culos, al que tienes derecho a acceder para tu placer sexual. La prostitución, mirad, un chico joven que va a un prostíbulo literalmente está aprendiendo esto. Ponte en el lugar de tu deseo. Esto es el neoliberalismo. Ponte en el lugar de tu deseo. Os lo repito otra vez. Ponte en el lugar de tu deseo. La teoría queer, por cierto, dice exactamente lo mismo. Tu deseo es transgresor. Digo, hay que ser banal. Toda la historia de la humanidad es decirle al ser humano, tu deseo no nos importa nada. Ponte en el lugar de la otra persona. El cemento de la humanidad es este. Ponte en el lugar del otro. Ponte en el lugar del otro. No te pongas en el lugar de tu mezquino deseo. Yo. Eso es contra lo que la izquierda y el feminismo han luchado, pero durante miles de años la humanidad vivió con el deseo del más fuerte. Hemos llegado donde hemos llegado porque, fijaros, las mujeres no somos mejores que los hombres, pero nunca nos hemos puesto en el lugar de nuestro deseo. Nos hemos puesto en el lugar de los demás. Me da igual por ser las reproductoras de la especie, por lo que sea, tenemos muy metido, por eso no vamos de putos, ni somos capaces de violar a nadie. Porque vemos un ser humano, no vemos un trozo de carne, no vemos mi deseo. ¿Cómo es posible la violación de una chica joven? Porque un grupo de chicos les suena ese mensaje que viene desde Zeus, la gran mitología griega, hasta este neoliberalismo y todas las películas que han visto Morralla de los años 60 de la liberación sexual y el Playboy, y ven una chica desnuda, inconsciente, y dicen, me toca ponerme en el lugar de mi deseo. Si tú ves a la otra persona, ni la puedes violar, ni la puedes meter mano en el metro, ni la puedes acceder a ella como cuerpo prostituido, ni la puedes tener embarazada 9 meses para luego coger a ese niño que sale. Es decir, la mercantilización del cuerpo de las mujeres, lo primero, nos sitúa en una humanidad absolutamente neoliberal y sin límites, en una humanidad a la que se le dice solo importa tu deseo y que tengas dinero para satisfacerlo. Todo se puede comprar y vender. Consigue el consentimiento de esta mujer india, de esta mujer de Bangladesh o de esta mujer de los arrabales de Madrid. ¿Cómo es posible que esa izquierda haya accedido a que mercantilizar el cuerpo de las mujeres es algo progresista y transgresor? Bueno, pues son ellos quienes se tienen que poner a pensarlo. Muchas gracias por la atención. Bien, Arrasaldeo, eskerrik asko por la invitación y por disfrutar de este maravilloso día que yo creo que, no sé si sois conscientes, lo digo yo, que tengo experiencia,
No es que seamos mayores, que estamos en la tercera ola de nuestro tiempo y por lo tanto vamos avanzando con la marea y vamos intentando llevarnos algo con nosotras cuando avanzamos. Lo que se está viviendo hoy aquí es muy intenso. Quizás no podéis comparar con otros escenarios sobre feminismo, sobre igualdad, sobre las consecuencias de la desigualdad, del machismo, del patriarcado, pero os puedo asegurar que las intervenciones de Cristina, de Marta, de Ana han sido maravillosas, que mañana van a continuar y de verdad que estamos en uno de los conciertos del Bernabéu o de San Mamés con gente muy potente y es muy de agradecer. Y por lo tanto agradezco a Lander por todo el contacto, a Gabriel por toda la parte de organización que conlleva la responsabilidad de la presidencia y a todas vosotras y a todos vosotros por estar aquí, que en el fondo sé que también es un compromiso, ¿no? No solo el hecho de que queráis estar, sino que queráis estar para algo, no solamente por la presencia, sino por lo que se produzca a partir de esta presencia. Por lo tanto, la organización de estas jornadas, Carmen de Burgos, me parece muy interesante. Yo creo que este lugar que me decíais esta mañana, que se llama Esquertoki, ¿no? Pues también es igualdad toki o feminismo toki a partir de ahora, porque también lo estamos pintando de color morado de manera metafórica para que se vea esa presencia del feminismo y de la igualdad. Esta mañana se ha dicho, es verdad que últimamente se oye bastante, es decir, no se puede ser socialista sin ser feminista, ¿no? Pero falta algo, no se puede ser feminista sin feminismo, porque hay mucha gente que lo dice de boquilla, de enunciado, y no se puede ser feminista simplemente por decir soy feminista. Gran parte de lo que hemos hablado hoy respecto a lo que es la apropiación y el deseo no es suficiente y en el fondo es una falacia, ¿no? Es una mentira, no se puede ser lo que no se es. Y para ser algo tenemos que llevar a cabo un proceso para poder conseguirlo, para poder alcanzarlo. Igual que para no ser machista, cuando yo le pregunto a muchos compañeros de la universidad, hablamos de estos temas, yo no soy machista, yo no soy maltratador, tal. Para no ser machista hay que dejar de ser machista. Porque el machismo es una cuestión cultural, no es una cuestión individual ni personal, ¿no? Por lo tanto, tenéis que hacer todo ese proceso para poder, de alguna manera, romper con esas situaciones. Por lo tanto, para ser socialista hay que ser feminista, y para ser feminista hay que o estudiar, leer, aprender feminismo. Otra cosa muy importante, la diferencia, y ya se ha visto por lo que hemos comentado, ¿no? Desde el origen histórico, la diferencia entre un partido de derecha y un partido de izquierdas no está en el número de machistas, lo hay en todas partes, sino en el número de feministas. Eso es lo que marca diferencias y lo que marca un proyecto político distinto, porque el machismo como construcción cultural va a haber siempre en todos los partidos. Y de hecho, conocemos casos cercanos últimamente con un impacto terrible, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista externo. Por lo tanto, todo eso es lo que tenemos que transformar, ¿no? Aquí estamos hablando en el presente, pero de futuro en gran medida. Sois gente joven, ¿no? Entonces se os plantea y se os reta con el futuro. El futuro no existe. No existe en el término lineal temporal, nunca se alcanza al futuro, ¿no? Siempre estaremos más cerca de él, pero siempre como algo lejano al presente de cada instante, de cada momento. Pero el futuro tampoco existe en cuanto a planteamiento. El futuro no deja de ser una parte que planteamos y que luego no logramos del todo, ¿no? Lo que tenemos que intentar es que se parezca lo máximo posible a aquello que decidimos que fuera. Yo soy lo que no iba a ser. Yo me analizo ahora, estoy muy feliz de mi vida, de mi trabajo, de mi familia, de mi trayectoria, pero yo nunca pensé que iba a ser esto. Nunca. Y muchas veces en mi proceso pensaba otras cosas y me han ido llevando las circunstancias hasta lugares y cruces en los que he tenido que decidir tomar un camino u otro sin que yo lo hubiera pretendido, ni sabido, ni querido. Lo he hecho. Pero por eso es muy importante lo que se está diciendo hoy aquí, los criterios sobre los que decidir, ¿no? Al final, la razón es un instrumento, pero también es una vía de conocimiento y todo eso es lo que de alguna manera tenemos que incorporar a nuestra vida personal, pero también a nuestra vida política, para poder tomar las decisiones sobre algo que nunca vamos a tener completamente tasado, completamente definido. Siempre va a haber algo de espontaneidad, de sorpresa, de deriva que tendremos que abordar, dependiendo de con qué instrumentos
dispongamos para abordar esa nueva situación imprevista, pues vamos a tomar decisiones o vamos a ser capaces de hacernos las preguntas adecuadas. Muchas veces, yo lo explico mucho en medicina, yo soy profesor de medicina legal en Granada, y le explico, cuando hablamos de bioética, digo, mira, la bioética no te va a dar respuestas, pero sí te va a ayudar a hacerte buenas preguntas. Y si te hace una buena pregunta, lo más probable es que te encuentres con una buena respuesta, ¿no? Y eso es un poco de lo que se trata. Por lo tanto, vamos a avanzar en estas jornadas de Carmen de Burgos, que por cierto, Carmen de Burgos escribió antes que García Lorca la novela de Puñales de Sangre, Cipoada de Sangre. Ella escribió Puñal de Claveles, Puñal de Claveles, sí. Puñal de Claveles, que fue la historia del crimen en el Cortijo de los Frailes, que después Federico García Lorca hizo muy famosa con Bodas de Sangre. En cualquier caso, estamos en esa línea. Y hablando de violación y explotación, de violencia y explotación, falta algo, que es lo que yo voy a hablar. Falta ahí una palabra, y es masculinidad, es los hombres. Es decir, estamos hablando de patriarcado toda la mañana, como si fuera algo abstracto, ajeno a una responsabilidad individual y grupal. Es decir, los hombres tenemos una responsabilidad en todo lo que está pasando, y tenemos un compromiso y una responsabilidad en dejar que suceda lo que está pasando. Y tenemos esa responsabilidad en el plano individual, pero también en el plano grupal, en el plano social, para romper con esas masculinidades que, como muy bien dice Ana, nos lleva a prostituir a mujeres, a violar a mujeres, a maltratar a mujeres, a tomar decisiones injustas para tener beneficios personales, particulares. Son muy interesantes los trabajos sobre el voto en Estados Unidos, el de Michael Sokolow, donde cuando analizan a los hombres y a las mujeres por qué votan a su candidato, sea el que sea, los hombres dicen no, porque busco defender mis intereses, mis valores, mi bolsillo, incluso dicen algunos, mientras que las mujeres deciden votar a su candidato por razones con la comunidad, con el bienestar social, y miran a toda la sociedad. Bueno, pues esa manera de entendernos y de posicionarnos tenemos que cambiarla. Tenemos que cambiarla como hombres, ¿no? Porque no solo es la consecuencia de la violencia y la explotación, sino lo que significa detrás de que los responsables de esa violencia y explotación seamos los hombres, tanto individualmente cuando cometemos ese tipo de conductas, los hombres que lo cometen, pero también grupalmente, socialmente, por tener una construcción cultural bajo nuestras referencias androcéntricas que definen no la conducta de los hombres, sino la normalidad de toda la sociedad. Y fijaros el papel de los hombres en la violencia, ¿no? ¿Cuál es el papel de los hombres? Pues mirad, según los datos de Naciones Unidas, de los informes de la Oficina contra la Droga y el Crimen, que elaboran cada 2 o 3 años sobre homicidio global, el 95% de todos los homicidios que se cometen en el planeta son cometidos por hombres. 95%. Sobre, fundamentalmente, otros hombres, 81%, 84%, porque la mayoría de estos homicidios se cometen dentro del contexto de criminalidad, de delincuencia habitual, entonces hay mayor número de muertes en esos contextos. Pero 95%. De todas las prisiones que hay, de todas las personas que hay en prisión, de todas, en todo el planeta, el 93% son hombres. 93% de todas las personas en prisión son hombres. Entonces esto no es casualidad, esto no es que hay una desproporción, esto es el azar. Tiene que haber algo en los hombres, en la masculinidad, en la manera de entender lo que es ser hombre, para que seamos responsables mayoritariamente de todos los homicidios y de otro tipo de conducta que nos conducen a las prisiones en cualquier lugar del planeta. Pero fijaros que es muy significativo. Espérate. ¿Ibas a hacer las dos? Sí. Fijaros el papel de cómo esa construcción cultural, que no es una decisión individual aislada del contexto social general, fijaros cómo en los estudios del Centro Reina Sofía, de chavalas entre 15 y 24 años, el porcentaje de chicos, hombres, que consideran que la violencia de género no existe, es del 20%, mientras que de chicas que tienen una posición más crítica respecto a los temas de desigualdad y las consecuencias de la cuestión cultural, sigue estando presente, porque no es una cuestión genética que dependa de nuestro cromosoma Y, sino que es una cuestión social y cultural, pues también lo piensan. Pero fijaros lo terrible, porque esta mañana se apuntaba que los chicos justifican la violencia, es que el 15,4% de los chicos dice que si la violencia es de poca intensidad no es un problema para la relación de pareja. Es decir, que hay chicos hoy que están diciendo que
Eso de, sí, mi marido me pega lo normal, pero eso ha pasado, que fue lo que me decían a mí las mujeres maltratadas cuando yo empecé de médico forense y que me dejó en shock. Por eso yo estoy hoy aquí. Porque a mí nadie me había enseñado en medicina qué era la violencia contra las mujeres, y después de estudiarme 400 temas para ser forense, pues nadie, en ningún tema se hablaba de violencia contra las mujeres. Y cuando vi violencia contra las mujeres, me encontré con esa barbaridad de normalizar cualquier violencia, y menos aún en un contexto de relación de pareja basado en el cariño, en el afecto, en el amor. No tenía sentido, pero tenía todo el sentido dentro de lo que era incluso la posición de la justicia, que decía que eso era normal, que ya verás cómo quitaba la denuncia. Y efectivamente, porque las circunstancias ponían la presión sobre ella, no sobre el agresor. Pero fijaros esa situación, no sé si visteis este vídeo de Simona, una tiktoker, ¿no?, que está en directo, y de pronto su pareja le da un bofetón, ¿no?, pega un bofetón, y ella sale defendiendo que no era tal cual, y luego dice incluso que su pareja no era violenta, que no era maltratador, que solo le ha pegado 2 palizas en el tiempo que llevaba por él. Que solo, es decir, eso es la manera de una chavala joven de cómo normaliza e integra para decir que un bofetón no es violencia, por supuesto que eso no es violencia, pero que además no es violento porque solo han sido 2 las palizas que lleva en todo ese tiempo. Entonces, cuando analizamos esto rápidamente, para romper un poco de las cosas que existen por fuera, ¿no?, pues, ¿cómo se explica la violencia de los hombres? Pues hay 2 tipos de teorías, las biologicistas y las ambientalistas, ¿no? ¿Qué dicen las biologicistas? Bueno, pues las biologicistas, cuando estudiamos la estructura del sistema nervioso central, donde que intervienen en la conducta violenta, no solo en la conducta violenta, es decir, la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo, los núcleos del RAFE, todo eso no es que sean exclusivos para la violencia, pero cuando hay conductas violentas se estimulan, los neurotransmisores se liberan más en esa zona e intervienen en todo ese proceso. Entonces vemos que hay unas estructuras que forman parte de la respuesta violenta, pero sin que sea la causa de la respuesta, sino que intervienen, ¿no? ¿Qué pasa a nivel periférico en el sistema nervioso autónomo? Pues que hay otras estructuras, como la MAO, la monoaminosidasa, otro tipo de sustancias que también intervienen, y se ven que cuando hay violencia está más alta. Y hay una, que aparece ahí subrayada, que es muy famosa, ¿no?, la famosa, conocida, admirada y querida testosterona, ¿no? La testosterona, y yo creo que va a haber que describir como el colesterol, la testosterona buena y la testosterona mala, porque al final la testosterona sirve para un roti con descosido, de manera que cuando es muy bueno, porque la testosterona de este hombre tiene una calidad infinita, y cuando es muy malo es que la testosterona le pega un subidón de testosterona que no es, ¿no? Entonces, fijaros que se decía y que la testosterona era causa de la violencia, porque se hicieron una serie de estudios en Estados Unidos donde se demostraba que los criminales en prisión por delitos más graves tenían la testosterona más alta respecto a otros criminales que la tenían un poquito más baja, y todos los 2 tenían la testosterona más alta que la población, los hombres en general en la sociedad. Entonces digo, ya está, pues si los más asesinos los tienen más alta y los otros la tienen más alta que los normales, pues la testosterona es la causa. Claro, eso fue un reduccionismo porque llegaron luego a los trabajos de McAndrew y otros por el estilo, en los que se demostró que la testosterona no era la causa de la violencia, sino que la violencia era la causa de que subiera la testosterona. Porque el ambiente de amenaza, de riesgo, de competitividad, de situación de tener que estar preparado para enfrentarse a otros grupos violentos, para enfrentarse a la policía, para que todo eso ocurriera, hacía que hubiera una especie de estímulo de estrés, que son los que buscan los jugadores y los deportistas de élite. Cuando se entrenan buscan subir la testosterona con ese proceso de entrenamiento duro físico para prepararse para la competición. Pues aquí pasa igual, cuando estás en un escenario, digamos, incontrolado, donde hay amenaza, donde hay riesgo, donde tienes que competir, donde tienes que luchar contra otros grupos, al final la testosterona te sube, pero no es la causa de la violencia. Al final, las teorías biologicistas están muy descartadas, no son causa, puede influir si tienes como una mayor capacidad explosiva en la manera de responder por este tipo de estructuras, pues puede ser que tu decisión se haga más rápido, pero la decisión surge de tu voluntad. En cualquier caso, luego están las teorías ambientalistas, las teorías sociales y culturales, donde efectivamente hay un proceso de aprendizaje, especialmente en las estructuras sociales que se llaman organizadas, como es la familia, la escuela, el trabajo, todo eso que está como muy tasado, pues dependiendo de cómo sea el ambiente en esos escenarios, tú vas a aprender a normalizar o a cuestionar, a criticar, a rechazar la violencia, y luego eso se ve influido por otro tipo de ambientes donde nos desenvolvemos habitualmente, como son los ambientes sociales desorganizados, como puede ser el vecindario, las relaciones de amistad, el ocio, la diversión, todo eso que está más desorganizado, pues también interfiere. De manera que si ese ocio
hay mucha violencia, hay mucho enfrentamiento, hay cosas, pues si no tienes una buena estructura organizada que te evite, digamos, caer o dejarte llevar en todo ese proceso, pues te puedes dejar llevar ese proceso. Si tu estructura organizada en la escuela, en la familia, es muy desorganizada porque es muy caótica, sufres violencia en tu familia, todo eso, pues al final con muy poquito en el ambiente desorganizado vas a ser muy violento. Entonces todo eso, trabajos clásicos, como los de Walter Park, como los de Galtung, todo eso que estamos hablando de los años 60, ya hablaron de cómo la cultura está relacionada con la violencia y cómo esa relación permite que haya una especie de facilitación, de asociación o de justificación. Vosotros no acordáis, no lo habéis vivido, pero aquí sí lo hemos vivido bastante personal. Yo cuando era niño y estaba en la escuela, uno de los métodos pedagógicos era la letra con sangre entra. Y te pegaban en la escuela. A mí no me pegaban porque era bueno, pero había profesores, me acuerdo de don Rafael, que le pegaba bofetones con la palmeta a los niños en la mano. Era muy bueno en una asignatura que se llama pretecnología, ¿sabes? Era como trabajos manuales y tal, ¿no? Y hacía unas orejas de burro perfectas, y entonces al que no se sabe la lección le ponía unas orejas de burro delante de todo el mundo y decía, llevando burro, de burro a burro a burro. Y fijaros el trauma para esos chavales, ¿no? Caían en esas dinámicas y era terrible. Además, ahora que se habla mucho de las fake news y de la posverdad, en mi época ya existía, ¿no? No había redes sociales. Porque recuerdo estaba en un recreo y llega otro, se llama Miguel Agudo, y llega con una cabeza de ajos y dice que me han dicho, no sé dónde, cuando había redes, que me han dicho que si nos damos con ajo en la mano, si nos pega don Rafael, no nos duele. Partimos los ajos, echamos trae fuerte los ajos, trae igual, porque don Rafael era duro, Total, suena la campana, nos metemos ahí en clase, nos metemos toda la clase todos contentos de nuestro lado protector, que lo hemos conseguido, ¿no? Claro, entra el profesor don Rafael y imaginaros el pestazo de ajo que había en la clase. Teníamos por lo menos 40 niños en aquella época, todos con las manos impregnadas de ajo, y él, ¡guau! ¿Esto te pasa bien? Entonces a pegar gritos ahí, tal cual. Todo el mundo muy asustado, y de pronto Carlito, que era el más pelota, le dice, don Rafael, es que nos han dicho que si nos damos con ajo en la mano y usted nos pega, que no nos duele. Y don Rafael, con un criterio muy científico, dice, vamos a hacer una prueba. Nos puso todo en fila, manos fuera, y nos pegó un barazo a cada uno, no puede imaginar, ahí tal cual, y la hipótesis nula se descartó. Dolía mucho, y ese bulo, esa posverdad de mi infancia la recordaré siempre como una experiencia bastante interesante. Pero bueno, eran métodos que existían ahí, que estaban presentes, que decían, contra, esto es lo que pasaba porque se entendía que la violencia era normal. Por lo tanto, cuando hablamos de violencia, y tenemos casos de violencia, tenemos que entender que esa violencia que llevan a cabo personas individuales, deciden individualmente, está construida sobre una referencia cultural. Y esa referencia cultural crea una sociedad, unas dinámicas, con una organización, con unos roles, con unas funciones que vamos atribuyendo, y en esos roles, funciones, en determinados contextos, la letra con sangre entra en el colegio, la familia, un marido que pega, lo normal, ¿no? Vamos justificando, vamos minimizando ese tipo de violencia. Luego, al final, el caso individual es la consecuencia de la construcción cultural que a través de la sociedad crea espacios, argumentos, situaciones para que parezca legítimo recurrir a esa violencia. Entonces, hay todo un proceso, pero hay un proceso racional. Los trabajos, entre otros, de Paul Maxim y Paul Whitehead, demostraron, se centraron mucho en la idea del crimen racional. Es decir, el crimen, la delincuencia, es un crimen racional. Es una decisión basada en una toma de conciencia, conocimiento, una planificación y en una acción. Que podrá ser más o menos rápida, más o menos corta, pero fijaros que cuando se dice, no, es que se le ha ido la cabeza, es que estaría borracho, es que estaría drogado, es que da igual. ¿Cuándo se dice eso de un crimen? Cuando la víctima es una mujer. Cuando hablamos de terrorismo, hablamos de narcotráfico, nadie dice que el narcotraficante estaba bajo los efectos de la droga que es la que trafica. Nadie minimiza. Uy, mira, este ha robado un banco, uy, se le ha ido la cabeza. No, todo el mundo piensa que un banco se roba con una planificación, con una primera medida, pero cuando se maltrata, se viola o se mata a una mujer, alcohol, drogas, locura. Sistemáticamente. Sistemáticamente. Luego, no es casualidad que ese tipo de argumento exista, y no es casualidad que solo se aplique cuando la víctima es una mujer, sino que forma parte de esa construcción social que hace que todavía hoy, asesinando a 60 mujeres cada año,
Y hay 60 hombres que asesinan cada año. ¿Sabéis cuántas personas asesinan en España cada año? Todos los homicidios. Todos, incluyendo la violencia de género. Pues aproximadamente 300. Han subido ahora 320, 330, 300 personas. Bueno, pues de esas 300 personas, 60 son mujeres. No hay ningún grupo de la sociedad definido por unas características comunes, como es ser mujer en una relación de pareja actual o pasada, que sufra tanta violencia como las mujeres. No hay ningún grupo en la sociedad definido por una serie de elementos comunes, como es ser hombre en una relación de pareja actual o pasada, que mate tanto como los hombres. No hay ninguno, ni los narcotraficantes, ni los terroristas, ni los delincuentes habituales. Nadie mata tanto como matan hombres en una relación de pareja actual o pasada. Nadie muere tanto como una mujer en una relación de pareja actual o pasada. ¿Hay conciencia de eso? No hay conciencia. Si no hay conciencia, ¿cómo va a haber respuesta? ¿Cómo va a haber posicionamiento? Pues todo eso forma parte de toda esta construcción. Por lo tanto, la pregunta que nos hacíamos al principio, y volvemos a ir, bueno, pero sí, ya sabemos que hay elementos comunes, porque el 95% de los que asesinan, el 93% de prisión, son hombres, ¿vale? Pero ¿qué es la masculinidad? ¿No? ¿Qué significa ser hombre en ese tipo de elementos, ¿no? Pues, fijaros que esta pregunta se la hago a los chavales y chavalas de 15 y 16 años, y por ejemplo le pregunto a las chicas, ¿no? Interaccionan con los móviles, ¿qué palabras definen ser mujer para vosotros, chicos, ¿no? ¿Qué palabras, no? Y fijaros lo que aparece. Aparece libertad, valentía, inteligencia, fortaleza, fuertes, valientes, ¿no? Se van definiendo palabras que se identifican con la idea de ser mujeres. Hay algún chico que se ve en medio y dice alguna tontería, pero fijaros que se define. El héroe. Sí, eso es un chico, o a lo mejor asimilando, ahora veremos. Pero fijaros cuando le preguntan lo mismo a los chicos. ¿Qué define ser hombre? Manolo, Dani Alves. Fijaos. Pero fijaos que lo que estamos viendo es que los hombres nos escapamos. No queremos enfrentarnos a la idea de lo que es ser hombre. Salimos corriendo, no queremos pararnos a pensar. Actuamos bajo los mandatos, pero nos escapamos de esa situación. Por tanto, esto viene construido, ya hemos dicho la construcción cultural, por el machismo, que es cultura, que no es conducta. Es conducta consecuencia de la cultura. Pero el machismo no empieza cuando alguien supera un límite al hacer un comentario, al comportarse de una determinada forma, al contar un chiste. Eso es un grado mayor de machismo, pero el machismo es la propia normalidad, es la construcción cultural androcéntrica, es el patriarcado que define la normalidad, que define nuestra identidad, la manera de ser, la manera de actuar y de relacionarnos. Entonces, esa construcción cultural, fijaros que no es lo que habitualmente identificamos como cultura, que es la literatura, el arte, la música. No. Eso no es cultura. Eso es expresión de la cultura. La cultura, como Mark Ridley, ahora nos vamos al diccionario para que veáis que no es solo una definición académica, es básicamente conocimiento. Ideas, valores, elementos cognitivos que nos vamos dando de generación en generación y, como muy bien han explicado esta mañana, se van incorporando a un corpus común y dentro de ese elemento que nos define como cultura vamos metiendo cosas o vamos dejando cosas fuera. Porque no nos viene bien meterlas, porque si las metemos se cuestiona, se agita todo lo que es la construcción. Por tanto, la representación de las mujeres en esa construcción cultural ha estado ausente. No hemos permitido que la experiencia, los anhelos, los miedos, las inseguridades, las cuestiones que las mujeres entendían que eran importantes para ser y organizarnos, pues no se han incorporado. Se han quedado fuera como cosas de mujeres, como cosas de mujeres, siempre bajo la supervisión y los espacios donde los hombres teníamos control y tomábamos decisiones. Esa construcción cultural como conocimiento, fijaos que aparece en el diccionario. No hay que irse a los grandes libros de la academia, sino que vemos en la segunda sección conjunto de conocimientos que permite, o la tercera conjunto de modo de vida, costumbre y conocimiento y su grado de expresión, porque luego eso se expresa en la literatura, pero también en la investigación científica, industrial, etcétera, etcétera. Pero la cultura es conocimiento, elementos que nos definen y que nos hacen relacionarnos a partir de ese tipo de elementos. De manera que la cultura, esa construcción cultural, no es como un espacio, aquí está la cultura, aquí está la masculinidad y aquí está la feminidad, como si fueran espacios independientes que tienen elementos de
conexión o de relación. La construcción cultural androcéntrica, definida por los hombres, es la que marca las pautas de su masculinidad para defender ese modelo sobre su construcción cultural, y lo ven las mujeres, la feminidad se construye dentro de ese espacio, pero sometido a lo que ha sido la idea de los hombres en su identidad, para que las mujeres asuman esos cuidados, esos elementos que son las tareas propias de las mujeres, ¿no? Sus labores, como aparecía en el DNI y como tantas veces hemos escuchado cuando éramos más niños. Fijaros la importancia que tiene todo este proceso, que estamos hablando de millones de años, 10.000 de cultura androcéntrica, pero la cultura androcéntrica no es una ruptura con las referencias, digamos, más primitivas o animales, sino que es una consolidación de esa estructura en forma organizada. No rompe, si la cultura no surge porque cayó un meteorito en el Yucatán o en algún sitio y de repente los hombres, hostia, mi lona, qué guay ahora, no hubo un proceso rupturista, sino que fue un proceso de toma de conciencia, y no, ahora voy a utilizar esto para tener control sobre mi descendencia. Ahora mis excedentes, cuando empezamos a cultivar la tierra, se los voy a pasar a mis hijos e hijas, por lo tanto tengo que controlar a mi mujer para que mi hijo e hija sean míos, no sean del vecino. Empiezan a hacerse cosas que permiten esa construcción. Entonces, cuando tenemos todo ese proceso en marcha, al final, como dice Anil Seth, que es un neurocientífico cognitivo de la Universidad de Sussex, al final la realidad, lo que tenemos como realidad, es una alucinación. Es una alucinación controlada. ¿Por qué? Pues porque si yo digo, ¿esto qué es? ¿No? Yo cojo aquí, digo, ¿esto qué es? Y todo aquí, un micrófono. Sí, parece que sí. ¿Pero por qué es un micrófono? ¿Existe en mi cerebro algo que diga que una cosa alargada, negra, con una cosa aquí enrejadita es un micrófono? No existe. Yo sé que esto es un micrófono porque alguien me ha dicho que esto es un micrófono. Si aquí entrara una persona, un indígena o alguien que nunca en su vida ha visto un micrófono y le pregunta, ¿esto qué es? Y diría, no sé, un cetro de rey, porque me ve aquí dirigiendo la mesa, da igual, o un arma para pegarle a alguien. Diría algo, pero no puede decir en su vida que es un micrófono, porque no sabe lo que es un micrófono. Luego, ese consenso que vamos adquiriendo en la forma de entender y significar la realidad es esencial para ver cómo respondemos ante ella. Fijaos en los trabajos de Nisset y de otros científicos sobre la percepción, lo que vienen a decir es que la conciencia es aquello que hemos vivido, fenomenología. Es decir, no podemos tener conciencia sobre algo que no hayamos experimentado bien directamente o a través del estudio, la lectura, los distintos referentes que nos llegan al plano cognitivo. Bien, pero esa conciencia viene definida por la propia situación social y cultural. Es decir, el significado que nos van transmitiendo es aquello que ya previamente le hemos dado a la realidad. No nos posicionamos de nuevo frente a todo, sino que ya hay algo que tiene un significado que vamos incorporando dependiendo del contexto social y cultural. Y al final todo eso es un proceso interesado, ¿no? Porque al final lo que percibimos es aquello que mejor nos viene percibir, para no tener que estar cuestionándonos ni estar reflexionando sobre cada cosa. Entonces nos viene bien percibir ciertas cosas. Yo estoy en casa, el otro día estaba en casa y oigo un ruido. ¡Bum! Y me digo, ¿qué ha sido eso? Digo, la puerta. ¿Había sido la puerta? No sé. Pero yo estaba acostado, no tenía ganas de levantarme, a ver qué había sido. Entonces yo me lo explico, digo la puerta, porque era de noche, lo dejaba de hacer mucho calor, pues está igual. Y bueno, y ya está. Pero si yo iba a pensar, si va a ser un ladrón. Si yo pienso que va a ser un ladrón, no puedo quedarme acostado en la cama tan tranquilo. Tengo que levantarme, tengo que comprobar que no hay nadie en casa, que no ha entrado, etcétera, etcétera. Luego al final le damos significado a muchas cosas de la manera que nos resulta más cómoda para mantener la situación, el espacio, sea en lo inmediato o sea a nivel social y cultural, porque todo eso es un proceso amplio. Fijaros este ejercicio del tablero de Adelson, que es muy interesante, ¿no? Esto es un ejercicio de percepción que hace Adelson, lo veréis por si está bien, y lo que viene a decir es, aquí tenemos un tablero de ajedrez, de damas, de lo que sea, ¿no? Y dice, bueno, tablero típico, blancas, fichas blancas y claras y oscuras, dice, ¿son del mismo color aire? Nos pregunto. No, evidentemente no son del mismo color aire. Bien, pues entonces él une aire con el mismo color y dice, son del mismo color. Dice, nada, este tío está jugando con el contraste de las fechas, las tablas, para hacernos percibir tal cual.
y esto no lo hace, no lo hizo Adelson, lo hice yo. En casa digo, voy a gastar una broma a Adelson y lo que voy a hacer es coger la pantalla con el ordenador, voy a recortar un trocito de él y me lo voy a llevar a ver, porque ahora podemos hacer. Y lo hice. Y mirad, son del mismo color. Son del mismo color. Ojo, yo, ahora que ya lo sé, sigo viéndolo de color distinto. Sigo viéndolo de distinto. Sí, no puedo, me están engañando, mi cerebro se está engañando. Sí, que ojo, el trailer de Adelson no es cualquier cosa. Es decir, él hace el cilindro verde, tiene un sentido para la percepción, la sombra, está en la zona, el segundo también en la zona de la sombra, juega con el orden de los cuadrados, y que todo esto es un experimento muy estudiado. Pero nos engaña, y nos sigue engañando a pesar de saber que no es verdad. Nuestro cerebro se engaña. Y si se engaña en una prueba tan simple, tan sencilla y tan directa como es esta, imaginaos lo que es sobre el significado de la realidad, sobre la prostitución, sobre las mujeres, sobre todo lo que culturalmente ya ha sido generado y nos dicen que es así. Y llevamos un cerebro y tenemos una percepción sobre los referentes sociales y culturales androcéntricos que nos dicen que las cosas son así. Y que por lo tanto todo eso es normal. Luego, la misión, el objetivo de una política de izquierda transformadora es romper con todo eso, pero no es nada fácil romper con todo eso. ¿Cómo vamos a romper con algo que dicen que es diferente si estamos viendo lo que es del mismo color, si estamos viendo que es de color completamente diferente? Muy complicado. Por eso exigen mucho más. Por eso es mucho más fácil crear un bulo sobre algo que critique la igualdad, que critique el feminismo, que critique la política de izquierda, que hacer un bulo que cuestione el machismo. Porque no se lo ve nadie, porque la gente, primero, no lo ve, y segundo, se ve lo que le viene bien. Está estudiado, no solo que sea lógico, sino que al final tú ves aquello que de alguna manera necesitas ver, para no salir de tu zona de confort, ¿no? Por lo tanto, el machismo crea la cultura crea el conocimiento, y el conocimiento androcéntrico crea la conciencia. Crea lo que vemos y percibimos de la realidad. Y por lo tanto, ante esa percepción, tenemos que actuar de una manera u otra. Pero volvamos a la pregunta. ¿Qué significa ser? Bueno, tenemos una respuesta. Gran película. Que además es el Gran Lebowski. No la habéis visto, ¿verdad? Sí. ¿Alguien la ha visto? ¿Cuántos? Bien, está bastante. Bueno, tenéis que ver la tarea de curso de Carmen de Burgos. Ver el Gran Lebowski. Es una gran película, hermanos Cohen, año 98. Yo la vi hace nada, creáis que yo soy cinéfilo y tal. La vi en la pandemia. Uy, voy a recuperar películas que yo sé que me perdí en mi tiempo por esto de la ocupación, mi estudio y trabajo y tal. Y entonces, una de ellas, ¡pum!, el Gran Lebowski. El Gran Lebowski se puede ver. Lo digo porque, por ejemplo, yo ahora tengo dos hijos, uno de 30 y otro de 24. Y entonces, cuando vamos a hacer una peli, y de espérate, Film Affinity. Tiene menos de 6, no se ve. ¿Cómo no se ve? Que no, da un rollo que tiene menos de 6 y no se puede ver una peli que no tenga menos de 6. Esta tiene 7,3 o 7,4. Y que esta está bien situada en Film Affinity. Gran Lebowski. Hay aquí Jet Bridge, es un Lebowski, se llama Lebowski. Es un tío que juega, buena gente, no es un jugador de estos, sino que es un tío muy flojo, muy relajado, que está todo el día con los amigos jugando a los bolos, de igual. Y se llama igual Lebowski. No sé si es Paco Lebowski o Luis Lebowski, no se llama igual que otro Lebowski muy rico, que hiper rico, está en una silla de ruedas, está igual, y resulta que el Lebowski joven, Juárez, que se dice el nota, y quiere que lo llamen nota, entra en su casa y le pega una paliza pensando que era rico. Dice, mira, aquí vive el rico tal, entra y le pega una paliza. Y entonces el rico se entera de que le han pegado una paliza porque lo han confundido con él, y lo llama a su casa, a su mansión, de cual, total, que fijaros, dos perfiles completamente diferentes y tal, pero como él nota, es decir, Lebowski guay, era muy gracioso, muy simpático, el tío se alucinaba de hablar con él, pero al mismo tiempo tenía como una actitud así filosófica, reflexiva, total, que se pasaban bien hablando las pocas veces que se veían. Pero secuestran, no voy a hacer spoiler, secuestran a la mujer del Lebowski rico, que además era la prototípica Barbie, joven, etcétera, etcétera, y entonces le dicen que como llamen a la policía la matan y que tienen que entregarle el dinero en tal sitio, que es la zona de Juerga, de barrio bajo, de igual, y encuentra mi amigo Lebowski, que es el ideal para llevar el dinero y que se mueva sin que
vierte ningún tipo de sospecha. Entonces está en esa situación, no se escucha la imagen del vídeo, pero yo la tengo, el texto grabado, ¿no? Ahí le está diciendo, ahí en tono reflexivo le dice, ¿qué es lo que nos hace hombres? Le dice el Lebowski rico al otro. Y gordo. Bueno, rico, gordo, viejo... Sí, dejámoslo en rico, para no entrar en nada. Y le pregunta, y entonces él mismo se contesta, hace una pausa reflexiva y dice, quizás la capacidad de hacer lo que es debido cueste lo que cueste. Fijaos, porque es claro, la capacidad de hacer lo que es debido. Nuestra masculinidad tiene un compromiso con la masculinidad que ha habido antes para construir esa posición de referencia, de privilegio, para construir esta cultura, y tenemos una responsabilidad adquirida con esos otros hombres que antes han hecho lo que han hecho para que nosotros hoy seamos hombres en esa construcción cultural androcéntrica. Y dice, ojo, muy importante, cueste lo que cueste. Si hay que usar la violencia, si hay que dominar, si hay que oprimir, si hay que esclavizar, cueste lo que cueste. Y entonces contesta el nota, el otro dice, sí, eso y un par de testigos. Está un poco despistado y dice, pues mi aportación es eso. Pero fijaros que es que esa es la clave. Fijaros lo que dice Mourinho, entrenador de fútbol, a su equipo cuando estaba, no sé, en la Roma o en Italia, que pierde un partido y dice, no tenéis cojones. Lo peor para un hombre. Se puede perder, eso forma parte de la competición. Pero lo que no se puede es perder sin luchar, sin demostrar esa hombría, esa virilidad, eso que nos define como hombres. ¿Qué es lo que dice Alcaraz? Que se le olvidó de los días. Cabeza, corazón y cojones. Y se lo dijo su abuelo, ¿eh? Eso simplemente que lo tiene su abuelo, ¿no? ¿Qué pasó en adolescencia? Una serie cuando entrevista a la psicóloga y le dice, quiero que me digas lo que significa ser hombre. Y dice, ¿qué quieres? ¿Que te hable de pollas y huevos? Chaval, lo primero que dice, ¿qué quieres? Hombre, ¿que te hable de pollas y huevos? No se paran a pensar qué me define valentía, arrojo, entrega. No, pollas y huevos, ¿no? La pregunta es, por lo tanto, oye, ¿es lo mismo cojones que testículos? Claro, porque una cosa es la anatomía, que actúa como título habilitante, y otra cosa es la demostración de que ese título habilitante te permite alcanzar esa categoría, condición de hombre. ¿Qué significa esa frase de Alcaraz? ¿No? Fijaros que tiene mucho sentido también, ¿no? Porque lo primero que hace es excluir a las mujeres del tema. Y aquí no pueden participar quien no tenga cojones. Puedes asimilar la vida, esta tía tiene un par de ovarios, esta tía tiene un par de huevos, ¿no? Tal, pero es asimilándola a los hombres, no es darle reconocimiento en sí misma, ¿no? Y luego fijaros que lo que te define como hombre son los cojones, no la cabeza y el corazón. Está bien que tengas cabeza, está bien que tengas corazón, pero eso no te va a cuestionar como hombre. Tú dices, este tío tiene poca cabeza, es un chalao, vale. No tiene ningún lazo afectivo, da igual, vale. Pero no dicen que es menos hombre por no tener cabeza o corazón. Está bien que lo tengas. Pero cuando los hombres nos retamos con bastante frecuencia, ¿no? Decimos, oye, si tienes huevos, dímelo a la cara. Si tienes cojones, sal a la calle, ¿no? Estamos siempre con eso. No decimos, si tienes corazón, dímelo a la cara. No, nos da igual que tengas corazón. Para eso. O si tienes cabeza, sal a la calle. ¿Qué? No te meto en lo de cabeza, ¿no? Pues son elementos que están ahí y que definen nuestra manera de ser hombres. Fijaros cuando ganó el primer campeonato del mundo Topuria, que ahora es un modelo de masculinidad, ¿no? Pues está en el ring y acaba de terminar, le han pegado el leñazo antes de que él le pegara el leñazo definitivo al otro, y en vez de decir, ¿qué va a hacer ahora? Pues me voy una semana al Caribe, si me recupero con el fisio y tal. No, quiero pelear, si tiene huevo el magrego que pelee conmigo. Lo primero, y lo reta, pero en nombre de los huevos. ¿Y qué dice el otro? Sí, tengo pelotas, y además muy grandes, y además funcionan, porque tengo un cuerpo de ellos. Entonces, si tú dices, ¿de qué vas? ¿Cómo tenemos esta humanidad en manos de gente así? ¿No? Porque si piensa igual el que dice voy a bombardear tal, voy a bombardear aquel, ¿qué cojones voy a bombardear? Y te mandan un portaaviones allí al Golfo Pérsico y te lo tiran.
Porque son razonamientos simplistas, cargados de significado social y cultural, ¿no? Entonces, claro que ahora en el último, el otro día terminó y también le volvió a decir a otro que no tiene pelotas, ¿no? Y le dice, te voy a poner las pelotas en tu frente cuando termine. Siempre las pelotas, siempre los testículos, porque es la manera de identificar esa masculinidad y de dejarse ver. ¿Qué hizo Donald Trump y Elon Musk cuando eran amigos? Que estaban tomando decisiones el 24, después de ganar las elecciones, tuvieron una pausa y se fueron a un combate de la MFT para dejarse ver allí rodeados de ese ambiente testosterónico que se vivía en ese espacio y que lo reconocieran como hombres. Pero ojo, que está bien, anecdótico para que tomemos conciencia de esta hora de la tarde, pero fijaros que no solo es eso, que cuando dice tener testículos, ser hombre bajo ese patrón de virilidad te permite estar en los sitios donde los hombres tienen que actuar. Porque es lo que dijo el otro masón, yo tengo lo que tengo que tener y estoy donde tengo que estar. Que no es cualquier cosa. Que no estamos hablando aquí como expresiones coloquiales en las conversaciones masculinas, sino que esa manera de ser es la que te da como un reconocimiento y genera confianza para llevar a cabo la actuación. Por eso surge la idea de hombre de verdad, ¿no? El hombre hecho y derecho, el hombre de pelo en el pecho, el hombre de verdad. ¿Cuál es el contraste del hombre de verdad? El hombre blandengue. El hombre blandengue. Pero ojo que el hombre blandengue no es otro tipo de hombre. Realmente el hombre que no es hombre de verdad y que no se comporta como tal para que otros hombres lo vayan reconociendo, el hombre que no es de verdad es un no hombre. Y ya estás al margen de esa consideración como hombre que otros hombres hacen de ti, que es lo que te da valor, no que seas hombre desde el punto de vista social, desde el punto de vista biológico, sino que te reconozcan como uno de los nuestros, como uno de los suyos. Por eso la manera de cuestionar a los hombres con mucha frecuencia es asociarlo a lo femenino, llamándole maricón, llamándole cualquier elemento que lo asocie a no ser hombre. Lo vimos en estos insultos contra el ministro Grande Marlaska, lo vimos en el caso de Samuel Luis, que fue asesinado, y lo hemos visto también en el caso de Tupuria, que le dijo desde el ring al otro que estaba sentado allí en la grada, lo hizo mujer diciendo esa puta rubia, ¿no? Ya rápidamente lo cosifica como mujer para cuestionarlo como hombre. Por lo tanto, ya lo hemos comentado esta mañana, a diferencia de lo que Simone de Beauvoir dijo respecto a las mujeres, que no se nace mujer, se llega a serlo, se llega a ser, ¿no? En los hombres es al contrario, se nace hombre. Pero podemos dejar de ser hombres. Podemos dejar de ser hombres si no nos comportamos como hombres en los espacios y en las formas que otros hombres tienen que reconocer para considerarnos uno de los suyos. ¿Y qué está pasando ahora con una transformación cultural iniciada por el feminismo, protagonizada por las mujeres, ante esta realidad que está cuestionando no los comportamientos o las conductas, sino lo que da lugar a esos comportamientos, esas conductas? La cultura es lo que se está cuestionando. ¿Cómo se percibe esto desde el lado tradicional, desde el lado conservador? ¿Cómo lo llaman? Guerra cultural. Guerra cultural. Fijaros que es muy significativo porque el feminismo nunca ha hablado de guerras contra nadie, sino de acciones a favor de toda la sociedad. Pero la percepción que tienen quienes perciben ese cambio, esa transformación social, esa ruptura con los elementos androcéntricos, es que se trata de una guerra. Y que por lo tanto hay que poner todos los instrumentos al alcance de cualquier persona para que actúe en defensa de esa cultura, de esos elementos culturales. Fijaros que la situación lo estamos viendo y no somos lo suficientemente conscientes. Yo el otro día tuve la suerte, la oportunidad de hablar con el presidente, con Pedro Sánchez, y estuvimos hablando de esto precisamente. De que la política hoy no se basa exclusivamente en la gestión, sino en los elementos relacionados con la transformación cultural androcéntrica. Y por lo tanto, Isabel Díaz Ayuso, en la presentación de los candidatos en Madrid, de los candidatos a las principales ciudades de España, las municipales, lo dijo muy claro. Ojo, que no se trata solo de gestión, sino se trata de defender de un modo de ver la vida. Esa es la clave de la política, hoy. Y tenemos que entenderlo si queremos ser eficaces en todo el proceso. Porque ¿cómo percibe la sociedad todo esto cuando se manipula por parte de quienes están lanzando bulos
y presentando situaciones anecdóticas como categorías a la hora de entender todo este tipo de políticas? Pues como un ataque a los hombres, un ataque a la familia, un ataque al orden establecido, a la tradición, a la cultura, a la costumbre. Y hoy, según el CIS, no el barómetro, según el informe que hizo específicamente, el 44%, es decir, casi la mitad de los hombres se siente discriminado por las políticas de igualdad. Se siente víctima de las políticas de igualdad. Pero ojo, lo piensa un 32% también de las mujeres, porque es cultura, no es conducta, no es algo individual. Es parte del significado que le damos a la realidad a través de esa referencia histórica que nos permite percibir y darle sentido a aquello que estamos viendo. Por eso es muy importante no solo el cambio individual, sino el cambio social. Si no cambia todo, no va a cambiar nada, ¿no? Podemos crear espacios de mayor igualdad, podemos mejorar la respuesta a las consecuencias de la desigualdad, pero al machismo no hay que gestionarlo, al machismo hay que erradicarlo. Solo se puede superar el machismo con erradicación del machismo, porque es crear otro marco cultural, no crear un espacio donde las consecuencias de la violencia de género sean menores, donde la brecha de género en lo que es el salario disminuya, donde la precariedad de las mujeres también disminuya, donde la incorporación de los hombres a los cuidados aumente. Eso está muy bien, eso es proceso, pero el objetivo final tiene que ser la erradicación del machismo. Por eso, curiosamente, coincidiendo en la misma época, yo trabajé y escribí un libro sobre la representación del machismo y Angela McRory hablaba de la complejización de la reacción, porque no estamos viviendo una reacción solo, estamos viviendo una refundación. Hay acción contra aquello que estamos avanzando, pero hay una refundación, una recuperación de los elementos identitarios, de los valores tradicionales que permiten, digamos, de alguna manera, definir esa normalidad cultural reactualizada y adaptada a la situación actual. Te lo he traído. Pues, ¿y qué pasa ya termino con la ultraderecha? Fijaros que la ultraderecha está canalizando todo esto. Y eso es algo que tampoco somos conscientes en la política del día a día. A partir de estudios que se han hecho en Estados Unidos, un reportaje muy interesante en el New York Times, pues está pasando estos 5 elementos esenciales, ¿no? ¿Qué está pasando con la identidad? Pues que los hombres le están haciendo entender, desde las políticas de Trump y la política de ultraderecha en cualquier lugar del planeta, que nosotros, que somos los responsables, dueños de la cultura, de la construcción cultural androcéntrica, nos están haciendo sentir extraños en nuestra propia construcción cultural. Por lo tanto, están diciendo que están cuestionando nuestra identidad en lugar de adaptarse a lo que son las referencias de la cultura que hemos creado nosotros. Luego ya nos están generando un malestar que facilita la respuesta y la reacción. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años también? Pues que a esa idea de pérdida que siempre hemos defendido, no solo entendido, sino defendido, los hombres tenemos que renunciar a nuestros privilegios injustos. Si los hombres tenemos más posiciones de poder, es porque se las estamos quitando a las mujeres, no porque seamos más listos, ni más inteligentes, ni superiores. Si los hombres tenemos un 34% de tiempo libre cada día, más que las mujeres, es porque la mujer tiene un 92% más de tiempo que dedican a las tareas domésticas y un 21% más que los hombres cada día a las tareas de cuidado de niños y niñas. Y nuestro tiempo de más en el ocio es porque las mujeres lo tienen de más en el trabajo y en los cuidados. Entonces, todo eso es lo que decimos, tenemos que renunciar y entendíamos la pérdida. Pero ¿cuál es el cambio en el mensaje? Porque lo presentan como que te lo han quitado. Porque te pertenece a ti como hombre, porque tu condición masculina no es la de cuidar. Tú no eres una mujer, tú no tienes por qué cuidar. La que tiene que cuidar es ella. Tú tienes que estar preparado allí por si entra un ladrón, por ejemplo, y defenderlo. Pero ¿cuándo entra un ladrón? Nunca. Mientras que la mujer tiene que estar alerta. Yo recuerdo de pequeñillo que llegaba del instituto y dejaba allí, a lo mejor me quitaba el chambero, lo dejaba encima de la mesa del comedor, y llegaba mi madre, quítalo de ahí, a ver si va a venir alguien y lo va a ver todo en medio. Y así lo he visto toda mi vida y digo, ostras, la presión de la visita fantasma, ¿no? Que todo el día están las mujeres en su casa con una escena. A ver si hay algo mal puesto, por si viene alguien. Que si viene alguien me va a llamar al timbre, va a subir al ascensor, y suponiendo que tuvieras que quitar algo, lo podrías quitar, pero es la manera de entender que tu obligación y responsabilidad está en tener todo en orden, porque si no te van a cuestionar a ti como mujer.
Porque si alguien entra en mi casa y ve la comida de la cena del día anterior encima de la mesa de la tele, no va a decir, uy, qué hombre más marrano, uy, qué hombre más desordenado. Van a pensar, uy, qué mujer más desordenada. No me van a cuestionar a mí porque no es mi responsabilidad. Bueno, pues con todo eso se juega, ¿no? Luego, por supuesto, eso se hace culpa para decir, no, la culpa de todo eso la tiene el feminismo, la tiene el movimiento LGTBIQ+, la tienen los extranjeros, la tienen todos los grupos discriminados bajo esa posición cultural. De manera que se produce lo que denominan la paradoja del orgullo, que dice, si yo tengo todo, soy hombre blanco, heterosexual, nacional, y no tengo éxito, no tengo reconocimiento, no estoy integrado en los espacios más válidos, ¿qué es lo que está pasando? Entonces viene la victimización. Y la victimización da lugar a la acción, pero cargada de agresividad, de violencia, para dirigirla a todos los espacios, para poder llegar a la Constitución, para decir, no, yo me siento ahora, muestro mi poder a través de todo este tipo de canales y situaciones. Y termino con los ejemplos claros de todo esto. Es decir, que son las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Que se ha utilizado la violencia, es decir, el ataque a las mujeres como un instrumento de acción política. Ya no es como inspirador de la política, sino directamente como un instrumento de acción política, que ya lo dijo en el 2016, lo repitió Trump en una entrevista que le hicieron hace un par de años, ¿no? Cuando dijo que si eres rico y famoso puedes coger a las mujeres por el coño, por donde te dé la gana, porque es algo que tú vas a poder hacer como hombre en esas circunstancias, ¿no? ¿Qué es lo que dijo J.D. Vance también en la campaña y repitió también Donald Trump? Que estaba cuestionando a las mujeres gato sin hijos porque no quieren tener hijos ahora y eso va en contra de lo que es la defensa de nuestro Estado, nuestra raza, porque así van a haber el elemento de reemplazamiento por inmigrantes, etcétera, etcétera. Pero fijaros que eso coincide con políticas similares de cuestionamiento de las mujeres en Rusia, cuando Donald Trump, Putin ha hecho una ley para penalizar a las mujeres que digan que no quieren ser madres, y coincide con lo que ha hecho Xi Jinping en Rusia, pidiendo a las mujeres del Partido Comunista que vuelvan al hogar, que vuelvan a realizar sus políticas o sus tareas de cuidado en las tareas domésticas. De manera que tenemos un nuevo eje, el eje del machismo. No es el eje del machismo que se definió entre Corea, Irán e Irak, sino que es el eje del machismo, porque las tres naciones con mayor capacidad de influir a nivel global, las tres están consolidando sus políticas sobre un ataque a feminismo, a las mujeres, a la igualdad y un refuerzo del machismo. Fijaos que no es un truco, ¿no? Cuando le pregunta qué es para ti ser hombre, le dice ella, no es un truco. Te lo estoy preguntando en serio. Y tenemos que preguntarnos los hombres en serio qué es ser hombre. Y tenemos que preguntarle a nuestros compañeros qué es ser hombre. Y tenemos que exigirle que ese ser hombre no sea ser hombre según el modelo androcéntrico tradicional. Porque la realidad nunca es un accidente. La realidad es el resultado de lo que hagamos o dejemos de hacer. Si hacemos acciones, trabajo, política desde el feminismo, tendremos una realidad. Si lo hacemos desde el machismo, tendremos otra completamente diferente. Muchas gracias.